profundizar un poquito más en estos pasajes de la Escritura, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1, vamos a leer del 1 al 13, amén. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Gracias te damos por tu misericordia, por esta bella oportunidad que nos permites estar aquí, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, pero principalmente gracias te doy por tu presencia, Señor, que es lo más importante en una congregación. Ahora te pido, Señor, que me ayudes, que nos ayudes a poder exponer tu palabra, Señor, y que salgamos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es un tema un poquito corto, ¿eh? Bueno, no sé si es corto, pero el tema en sí se titula, lo puse con 4 letras, podemos llamarle, y es: persevera, sufre, disciplínate, sé paciente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Persevera, sufre, hablando de las penalidades, disciplínate y sé paciente. Bueno, cuando hablamos, hermano, sobre estos versos regularmente, que ya lo hemos hablado anteriormente, por la forma nosotros de escudriñar estos versos, esta palabra, hermano, podemos ver que una y otra vez el Señor nos hace un llamado claramente a sirves a Cristo, esfuérzate. Sirves a Cristo, persevera. Sirves a Cristo, sufre penalidades. Sirves a Cristo, disciplínate. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en servir a Dios, no olvidando que el Señor nos hace 3 llamados. Número 1, nos hace un llamado a la salvación. Número 2, nos hace un llamado a la santificación. Y número 3, nos hace un llamado a servir. Esos son los 3 llamados que el Señor hace. Entonces, cuando nosotros pensamos en el ministerio, en servir a Dios, regularmente podemos llegar a pensar que esa responsabilidad cae más sobre el pastor o sobre las personas que están sirviendo en algún área de la iglesia. Quizá podemos nosotros llegar a pensar de esa manera. Mucha gente puede llegar a pensar que el ministerio o que el servir a Dios es algo donde, bueno, si tengo tiempo sirvo, si puedo,
ya que no es toda mi responsabilidad, si puedo sirvo y si no puedo no sirvo, si hoy no tengo ganas pues no sirvo, o una semana sirvo y otra semana me ausento, o quizás no atiendo todas las responsabilidades que tengo como servidor. Es decir, cuando pensamos en el ministerio o en servir a Dios, podemos llegar a pensar que puedo servir a Dios, quizá, hermano, como yo lo interpreto, como yo pienso, o como la forma como yo lo veo y no como la palabra del Señor nos dice. Quizás podemos llegar a pensar de esa manera. Recuerde, son 3 llamados que nos hace el Señor: el llamado a la salvación, el llamado a la santificación y el llamado a servir. Bueno, en base a lo que el apóstol Pablo ha venido exponiendo, o lo que leímos en estos versos que acabamos, hermano, de leer, la intención del apóstol Pablo es que le quede bien claro a Timoteo la forma, la actitud, cómo se debe de servir. Pablo tiene esa intención, que le quede a Timoteo bien claro la forma como se debe de servir. Con esto vemos que la palabra del Señor, hermano, nos dice algunas cosas que debemos de considerar tú y yo, amados hermanos, si estamos nosotros sirviendo al Señor. Porque nos salva el Señor, nos santifica el Señor y no se queda ahí el asunto, nos llama también a servir. Porque al último, hermano, no estamos sirviendo a un hombre, no estamos sirviendo a algún ministerio, sino que estamos sirviendo ¿a quién? Dios. Estamos sirviendo a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, siendo inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta le dice a Timoteo una de las formas que tiene que tener Timoteo como servidor. Y cuando hablo de servidor, yo creo que todos nos tenemos que considerar, porque el Señor, si el Señor nos ha salvado, entonces tenemos que estar sirviendo al Señor. Yo creo que todos nos debemos de considerar de la misma manera, ya que todos de una manera u otra, hermano, en cualquier área de la iglesia, si somos cristianos, estamos sirviendo a Dios. Si usted ha recibido la salvación por gracia, si usted es llamado a santificarse, pero también es llamado a servir en algún área donde el Señor lo ponga en la iglesia. Pregunta: ¿qué palabras usa el apóstol Pablo para exponerle a Timoteo la actitud que debe de tener alguien a la hora de servir al Señor? Bueno, Pablo, hermano, utiliza 3 metáforas. Pablo utiliza 3 metáforas que tienen que ver con sacrificio, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con sufrimiento y tiene que ver con disciplina. Pablo está usando 3 metáforas que tienen que ver con eso: sacrificio, paciencia, sufrimiento, disciplina. Si usted es un hijo de Dios, tiene que haber sacrificio, tiene que haber paciencia, tiene que haber sufrimiento y tiene que haber disciplina, basado en lo que Pablo está hablando en estos versos. Esas metáforas son: número 1, la de un soldado; número 2, la de un agricultor; y número 3, la de un atleta. Es decir, en estas 3 metáforas que usa el apóstol Pablo, como la de un soldado, como la de un agricultor o la de un atleta, se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, se necesita paciencia y se necesita estar dispuesto a pasar sufrimientos. Esto está bien claro. Repito, en estas 3 metáforas que usa el apóstol Pablo, como la de un soldado, la de un agricultor y la de un atleta, se necesita esfuerzo, sacrificio, paciencia y estar dispuesto a pasar sufrimientos. Ahora, cuando usted piensa en estas 3 metáforas que vamos a analizar, como la de un soldado, como la de un agricultor o la de un atleta, mire bien, ninguna de estas son sin sacrificio. Ninguna de estas son sin sacrificio, ninguna de estas son sin sufrimiento, ninguna de estas son sin esfuerzo y ninguna de estas son sin disciplina. Si usted es un hijo de Dios, tiene que entender que esto tiene que haber en nosotros. Si yo estoy sirviendo al Señor, tengo que entender que al yo leer la Escritura, básicamente lo que estamos leyendo, tengo que entender que al comparar la vida cristiana o el servir a Dios, hermano, como la de un soldado, la de un agricultor o la de un atleta, no estoy exento del sacrificio, no estoy exento del sufrimiento, no estoy exento de esforzarme y no estoy exento de ser disciplinado. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Lo que te quiero decir es que si sirves a Cristo, debemos de considerarnos, esforzarnos.
Si sirves a Cristo, debemos de considerar sacrificio. Si sirves a Cristo, debemos de considerar estar dispuestos a pasar sufrimientos. Si sirves a Cristo, debemos de considerar ser disciplinados. Si sirves a Cristo, debemos de considerar ser pacientes. ¿Por qué? La pregunta es, porque ¿cómo se vería un soldado que es enviado a la guerra y no quiere sufrir? ¿Cómo se vería un soldado así? ¿Cómo se vería un agricultor que cuando siembra no está dispuesto a trabajar la tierra y a tener paciencia? ¿Cómo se vería un agricultor así? ¿Cómo se vería un atleta donde va a correr los 100 metros plano, donde esa competencia le llama la reina de las competencias del atletismo y no quiere disciplinarse? ¿Cómo se vería un atleta así? Bueno, así se ve un cristiano que no se quiere esforzar. Así se ve un cristiano que no quiere estar dispuesto a pasar sufrimientos. Así se ve un cristiano que no está dispuesto a no ser disciplinado en su vida espiritual. Y cuando no se le ve nada de eso, está jugando nada más. Simplemente está jugando. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no está sirviendo al pastor, no está sirviendo al ministerio, está sirviendo a Dios. Amén, hermano. Entonces tenemos que considerar estas cosas. ¿Cuáles son los llamados que nos hace el Señor? Nos salva, nos santifica y luego tenemos que servir. Y en servir están estos ingredientes que el apóstol Pablo está nombrando aquí, usando esas tres metáforas. Entonces, estas tres metáforas, hermano, que vamos a analizar el día de hoy, tienen que ver con persevera, sacrifícate, disciplínate, ten paciencia. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor y vemos personajes de la Biblia y aún la historia del cristianismo, vemos que siempre así ha sido. Siempre así ha sido. Perseverancia, sufrimiento, disciplina, paciencia. Ejemplo, Moisés tuvo que ser perseverante. Moisés tuvo que soportar sufrimientos. Moisés tuvo que disciplinarse. Moisés tuvo que tener paciencia. Lo mismo la iglesia, hermanos. En la historia del cristianismo es lo mismo la iglesia. La iglesia ha pasado por momentos de resistencia, momentos de sufrimiento. Ha tenido que disciplinarse y ha tenido que tener paciencia. Es inevitable. Amén. Amén. Primera metáfora, la de un soldado, versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Y qué dice el verso 3? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es la primera metáfora que usa el apóstol Pablo. Bueno, lo primero que hace mención el apóstol Pablo a Timoteo en esta metáfora es la de un soldado donde le dice: esfuérzate. Es decir, cuida tu vida espiritual, estate alerta, usa tus fuerzas, establece tus prioridades. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, a pesar de que muchos no se quieren esforzar, a pesar de que muchos han negociado con la fe en el contexto de la carta, a pesar de que muchos han cambiado el mensaje, a pesar de que muchos nos han abandonado, le dice: tú, Timoteo, tú esfuérzate. Pero tú, yo sé que muchos no se quieren esforzar, pero tú esfuérzate.
¿Esfuérzate en qué? En la gracia. Ahora, ¿qué significa esfuérzate en la gracia? Bueno, esfuérzate en la gracia significa fortalécete en lo que Dios ya se te dio. Eso es lo que significa esfuérzate en la gracia. Es decir, Pablo no está diciendo esfuérzate para que Dios te dé. Pablo no está diciendo esfuérzate para que Dios te conceda esa petición. Pablo no está diciendo esfuérzate para que Dios no le quede otra que contestarte porque ya hiciste muchas obras e hiciste muchas oraciones. No. Pablo le dice esfuérzate en lo que ya se te dio por gracia. Con esto vemos, amados hermanos, que la vida cristiana involucra esfuerzo. La vida cristiana involucra en cierto grado de sufrimiento, involucra pruebas, adversidades y fidelidad a Dios. Es decir, cuando estés trabajando para el Señor, cuando estés sirviendo al Señor, le dice Pablo a Timoteo, tienes que recordar una cosa, que no eres tú, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Cuando nos sentimos débiles, hermanos, y ya no podemos más, tenemos que recordar que ¿quién es? La gracia de Dios. Cuando me siento en victoria y se me sube el copete, hermano, y pienso que es mi super fe, no es esto, es la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Amén. Mire bien, para poder perseverar en el Evangelio, hermano, y caminar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, necesitamos ¿qué? La gracia de Dios. Para pasar sufrimientos necesitamos la gracia de Dios. Para pasar pruebas, adversidades necesitamos la gracia de Dios. Para servir a Dios necesitamos la gracia de Dios. Tú pues esfuérzate en lo que ya se te dio. Ahora, una vez que Pablo le dice a Timoteo, persevera en esa gracia que es el Evangelio, ahora le dice, ese Evangelio de la gracia, le dice Pablo a Timoteo, ahora ese Evangelio transmítelo, predícalo, enséñalo. Porque se te dio por gracia, dice el verso 2. ¿Estamos ahí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice, hermano? Esto encarga a no cualquier hombre que sea infiel, que no se esfuerce, ¿no? Esto encarga a hombres idóneos para enseñar también a otros. Es decir, para que el Evangelio siga, le dice, predica, enseña. Para que el Evangelio siga, encarga este mensaje. Encárgaselo a hombres idóneos. Mire lo que le está diciendo. Esta es la segunda carta. Pablo prácticamente se está despidiendo. La palabra encarga, hermano, que usa el apóstol Pablo en este verso, en griego también tiene que ver con encomienda. Y esa palabra encomienda, hermano, es la misma palabra que usó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo, no en cualquier mano, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo con esto? Le está diciendo, pon el Evangelio en las manos no de cualquier hombre, sino de hombres idóneos. Hombres fieles, hombres que se esfuerzan, hombres piadosos, hombres pacientes, hombres que viven para la gloria de Dios, hombres que amen el rebaño, hombres que están dispuestos a pasar sufrimientos, hombres que tengan el llamado a ser pastores. Realmente es eso lo que le está pidiendo. Porque más adelante, hermano, está hablando de... ya había hablado el apóstol Pablo acerca de los pastores o los ancianos que iba a poner. Otra palabra le está diciendo, no lo pongas en cualquier mano, sino hombres fieles, hombres que se esfuerzan, piadosos, pacientes, que amen el rebaño. Gloria a Dios. Esto encarga, no en cualquier mano, no quien sea. Amén. Bueno, a mí me gustaría que un joven me dijera, ¿verdad? Fuera Noé, fuera Leví,
Pastor, yo tengo la inquietud del llamado pastoral e invertir tiempo en él para una formación ministerial. De verdad, hermano. Y Pablo te está despidiendo de Timoteo. Dice, esto lo tienes que encargar, lo tienes que poner en las manos no de cualquier hombre, sino de hombres fieles, hombres que se esfuerzan, hombres que aman el rebaño. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estamos ahí? Si Pablo le dice a Timoteo que así como un soldado, cuando se mete al ejército, este soldado sabía que tendría que estar dispuesto a sufrir. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te queda de otra, vas a sufrir. Amén. Imagínese, hermano, que alguien se alista en el ejército y que piense, oh, pues voy a viajar nada más, me voy a levantar a las 10 de la mañana, no voy a pagar renta, comida gratis. Y a la primera semana lo paran a las 3 de la mañana a hacer ejercicio. Y a la segunda semana lo mandan a la guerra y diga, no, yo no quiero sufrir. Esto es como si un cristiano dijera, Señor, yo te quiero servir, pero yo no quiero pasar pruebas. Señor, te quiero servir, pero no quiero pasar padecimientos. Señor, te quiero servir, pero todo lo que quiero es color de rosa. Esto es algo parecido así. No se puede, hermano. Mire bien, cuando alguien se alista en el ejército, desde el momento, esta persona perdió algo. ¿Sabe qué perdió, hermano? Su libertad. Así es. Ejemplo, cuando un soldado se enoja y está en el ejército, dice, no, yo ya me voy. Él no puede hacer eso. Pablo está nombrando el sufrimiento. Cuando Pablo nombra a un soldado, seguramente, hermano, él conocía la vida de un soldado romano. Eran concentrados, estaban dispuestos a sufrir en la guerra. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo dice que el buen soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿De qué está hablando el apóstol? Pablo está diciendo que el cristiano no debe de distraerse y descuidar su vida espiritual y el ministerio. Pablo está hablando de cuidado con enfocarte solo en las cosas de la vida. Acuérdate que el Señor te llamó a la salvación, acuérdate que el Señor te llamó a la santificación y acuérdate que el Señor te llamó a servir. Si Pablo está hablando de cuidado con enfocarte solo en las cosas de la vida y descuidar lo más importante, hermanos. Y ahí tenemos que tener cuidado. Pablo le está diciendo, no pierdas tu tiempo, no te distraigas, despierta, soldado, soldada, despierta. Cuidado. Amén. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Cuidado, soldado. Mucho exceso. Cuidado, soldado. Mucho televisión los sábados en la noche. Cuidado, soldado. Segunda metáfora. Ya vamos a terminar. La de un atleta, verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Ok? Es decir, después de que Pablo, hermano, usa la metáfora de un soldado donde debe de estar dispuesto a sufrir, porque
si te enlistas al ejército tienes que saber. Si no, mejor no te enlistes al ejército. Estados Unidos, hermano. Después de que Pablo, hermano, usa la metáfora de un soldado donde debe estar dispuesto a sufrir, ahora usa la de un atleta. Y Pablo conocía muy bien la vida de un atleta, ya que en Grecia, en Corinto, en Éfeso, había juegos panatenaicos que son lo que conocemos hoy como los Juegos Olímpicos. Seguramente Pablo miró a los atletas que corrían en el estadio, seguramente Pablo miró a aquellos atletas que luchaban. Pregunta, ¿qué miraba en ellos? Disciplina. ¿Qué miraba en esos atletas? Que competían legítimamente para alcanzar un premio. Pablo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La lucha tiene que ser legítima. Sí, el enfoque en este verso son dos. Número uno, sé disciplinado. Y número dos, lucha legítimamente. Es decir, no hagamos trampas. Miren bien, en el tiempo de hoy, hermano, muchos atletas que llegaron a ser reconocidos, famosos, admirados, y fueron descubiertos haciendo trampa, quedaron avergonzados. Por ejemplo, un ciclista llamado Lance Armstrong, algo así el apellido, ¿verdad? Hizo trampas durante años donde le llaman el mayor fraude del ciclismo mundial que hizo este hombre. Este hombre ganó 7 veces el Tour de Francia, pero fue despojado de sus títulos ya que usaba drogas para aumentar su rendimiento. Hizo trampa. Otro, el beisbolista Sammy Sosa. ¿Quién no recuerda a Sammy Sosa, verdad? Que le ponía corcho a sus bates. Quedó avergonzado. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, como atleta para ser coronado es necesario seguir las reglas. ¿Quién pone las reglas? Dios. ¿Yo? No, las pone Dios. Amén. Donde en el deporte no hay atajos, y eso también se aplica para el cristianismo. ¿Qué nos enseña esto? Eso nos enseña que en la vida cristiana hay reglas. Está la palabra de Dios. Esto nos enseña que en la vida cristiana hay disciplinas, porque está hablando del atleta, hay disciplinas que dentro de la teología se le llaman medios de gracia. Es decir, esos medios de gracia, hermano, están para que nos podamos nosotros disciplinar. Pero si no nos disciplinamos en esos medios de gracia, no vamos a crecer en santidad, no vamos a ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no usa tramposos y gente que no se quiere disciplinar. Dios no va a usar tramposos y gente que no se quiera disciplinar. ¿Qué disciplina nos ha dejado el Señor como medio de gracia? La oración, el estudio de la palabra, evangelizar, congregarse, servir a Dios como Él manda, no como yo pienso. Evangelizar. Ahí tenemos que disciplinarnos. Fíjese bien, hermano, tú y yo no vamos a crecer, hermano, a menos que no reconozcamos que fallamos, que menguemos, que oremos, que nos amemos, que nos perdonemos, que evangelicemos. Si no hacemos nada de eso, no vamos a crecer. Porque son medios de gracia. Tú y yo no vamos a crecer porque alguien venga, hermano, y te ponga la mano y te diga, recibe. Tú no vas a crecer por eso, ¿eh? Así es. Olvídate de eso. Que alguien venga y te diga, recibe ahora. Usted no va a crecer por eso. Usted va a crecer cuando ora, cuando se somete a Dios, cuando se disciplina, porque Dios no usa tramposos. Que me ponga la mano, que me ponga la mano. El gritón aquel, ¿verdad? El de fuego, fuego. No, hermano. Nadie crece con eso. Es puro espectáculo, puro emocionalismo. Nadie crece con eso.
¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Disciplínate. No tomes atajos. No creas que vamos a crecer espiritualmente porque alguien venga y nos ponga la mano. No, no. Hay oración, hay ayuno, hay que congregarse, hay que evangelizar. Es la manera que el Señor nos ha dado los medios de gracia para poder crecer. Amén. Recibe. Ahora, 1, 2, 3, ¿verdad? Dice, ¿eh? A la de 3, 1, 2, 3. Olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso. Nadie crece así. Crecen en emocionalismo nada más. Amén, amén. Tú y yo vamos a crecer cuando leamos la palabra, cuando evangelicemos, cuando nos tenemos que congregar como Dios manda. Sirvamos como Dios manda. Amén. Tercer metáfora. Porque ya recibió, ¿eh? ¿Sabe que casi nosotros no nos ponemos malos? Ahí estamos allá. La de un agricultor. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe ¿de qué? Trabajar primero, dice. Si una vez que Pablo le habla de un soldado donde vamos a pasar sufrimientos, una vez que Pablo le habla de un atleta donde nos tenemos que disciplinar, ahora Pablo le habla del trabajo y de la paciencia que tiene que tener un agricultor. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Se dice que si algo le desespera a los desesperados es esperar. Debe de trabajar primero. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en esta metáfora? Trabaja, planta, espera, ara la tierra, sigue predicando. Sí, yo sé que la iglesia va lenta, pero tú sigues siendo fiel. Sí, yo sé que pocos retienen la doctrina, pero tú sé paciente. Sí, yo sé que la iglesia a veces falta los servicios. Sí, pero pastorea lentamente, ten paciencia. Sí, pero hay embates. Sí, pero tú sigue, ten paciencia. El agricultor, para recibir frutos, debe de trabajar y tiene que poner horas de sudor, esfuerzo y tener paciencia. Ahora, después de que Pablo le expone estas tres metáforas que tienen que ver con perseverancia, ¿se acuerda? Perseverancia, sufrimiento, paciencia y disciplina, que es el tema, ¿verdad? Perseverancia, sufrimiento, paciencia y disciplina. Le dice, todo esto, Timoteo, considéralo. Es decir, no hay otra forma. No hay otra forma. No esperes que alguien, como dije anteriormente, venga y te ponga la mano y te diga, recibe. No, no hay otra forma. Considera esto que te digo. ¿Qué tiene que considerar Timoteo? Que va a sufrir, que tiene que trabajar y tener paciencia, que tiene que ser disciplinado, que se tiene que esforzar, que no se tiene que descuidar en las cosas de la vida. Verso 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No hay más. Esta es la forma. Si Pablo le dice a Timoteo, esto te digo. Esto que te digo de sufrir, de tener paciencia, de trabajar, de esforzarte, de ser disciplinado, considéralo que así es la vida cristiana. No hay más. Así es la vida cristiana. Esfuerzo, trabajo, paciencia, sufrimiento, disciplina. No hay más. Eso es la vida cristiana. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Si Pablo le recuerda algo que regularmente, hermanos, se nos olvida. Que acuérdate a quién estás sirviendo. Amén. Acuérdate a quién está sirviendo. Acuérdate que se trata de Él. Acuérdate que el que sufrió y resucitó fue Él, fue Cristo. Acuérdate que la iglesia se trata de Él. Acuérdate que todo tiene que ver con Él.
No te olvides de quién es Él y no te olvides de quién eres tú. Él es Dios y tú eres un siervo falible. Así de que no te jactes. Verso 9. El cual sufre penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Si todo lo que vivo, todo lo que hago, todo lo que sufro, lo hago por amor a Él. Pablo dice de modo de malhechor. Se está poniendo en la misma condición de aquellos hombres que estuvieron crucificados con el Señor Jesús. Él es Dios. Amén. Nosotros somos hombres falibles. Así es. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es decir, le dice, por tanto, sigue, persevera, sufre penalidades, esfuérzate, disciplínate. Y para terminar del verso 11 al verso 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, haz todo esto, Timoteo, y el Señor estará contigo. Repito, el Señor nos llamó a la salvación, nos llamó a la santificación, nos llamó a servirle, nos llamó para que vivamos para la gloria de Dios. Ahora, ya para terminar, hermanos, nota algo en estos últimos versos. En estos versos habla de su muerte, de su resurrección y de su gloria. Como decir, primero la cruz, después la gloria. Primero sufrimiento, después la gloria. Primero disciplina, después la gloria. Primero paciencia y después la gloria. Si todos los creyentes somos llamados a morir nuestro ego, a ser disciplinados, a esforzarnos en la gracia y a pasar sufrimientos. Y después, la gloria. Dice, si le negáramos, Él también, hermano, nos negará. En el contexto de la carta, si no queremos disciplinarnos en base a lo que Él ha venido hablando, si no queremos menguar en base de lo que Él ha venido hablando, si no queremos vivir para la gloria de Dios en lo que Él está hablando, si no queremos pasar sufrimientos en base a lo que Él está hablando, si no queremos esforzarnos y servir a Dios como Él dice, según los contextos, eso equivale a negarlo. Eso equivale a negar, lo estamos negando. Eso equivale. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Dios es fiel no solamente a sus promesas, sino también a sus advertencias. Por eso dice el verso 13, si fuéramos infieles, este verso como que lo hemos malinterpretado. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pregunta, ¿Él permanece fiel al infiel? ¿Él permanece fiel al que quiere servir como quiere? ¿Él permanece fiel al indisciplinado? Este texto se ha transgiversado, hermano. ¿Él permanece fiel aunque yo sea bien infiel y no me importe? ¿A qué se refiere cuando dice el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que si le negamos, Él también nos negará. Es decir, lo que dice Pablo es que Él permanece fiel a su advertencia. Él permanece fiel a su advertencia de que si le negamos, en base a todo lo que ha venido hablando Pablo, Él también nos negará. Él va a seguir siendo fiel a lo que Él ha advertido, a lo que ha dicho a través de su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Se está refiriendo a la advertencia. ¿Qué ha dicho? Sufre como soldado, sé disciplinado como un atleta,
Sé paciente como un agricultor. Timoteo, no sirvas a Dios como te dé la gana. No eches en saco roto lo que te estoy diciendo, considéralo, porque si no lo estás negando. Y la advertencia es que si tú le niegas, Él también te negará. Amén. Póngase de pie.